si es que si es que el día de hoy alguno de los tres, bueno, el Seba si es que llega, puede prender su micrófono, sería ideal. Eh, Me preguntaban en el grupo de los apoderados el otro día cómo andaban todos, ¿no? Porque en ese grupo están todas sus mamás. Eh, bueno, dije que la verdad bien, tal, pero... Y yo tuve una reunión, y bueno, yo probablemente ustedes se acuerdan menos Martín porque fue el que se agregó último. Se deben acordar de que tuvimos una reunión con los apoderados. Eh, Ellos lo que más recalcaban es que ustedes tenían que estar con la cámara prendida y me dijeron muchas veces que no, que yo lo obligase nomás, pero claramente es algo que yo no haré. Chiquillos, se ve mal esto. Ahí sí, ahí está como que está ya. Algo que yo no voy a hacer, yo no los voy a obligar, por ejemplo, a prender la cámara ni a prender el micrófono en el caso que ustedes no puedan. Eh, pero si es que lo pueden hacer, ideal. Sobre todo lo del micrófono, lo que más para mí es fundamental, sobre todo en una clase como hoy día, en la que vamos a necesitar alguna cierta interacción. Así que eso, Martín, Diego, Mati, ¿alguno andar con el micrófono prendido? Porque, bueno, va a salir totalmente favorecido quien tenga un poco el micrófono prendido porque va a interactuar con los ejercicios y ya vamos a ver algunos ejercicios bien interesantes. Así que respondan, ¿sí o no? Chiquillos. ¿Chiquillos están por ahí? Ya, voy a tratar de... Martín, Mati, ¿están por ahí? ¿Sí? Y yo les digo, o sea, si no pueden, si es por una verdadera razón de que no pueden, no, no se hagan problemas, o sea, con que estén en la clase está bien, mientras estén atentos al chat. Eh, sí, no te preocupes. Martín te decía que si es que existe la posibilidad de que hoy día pudiesen prender tu micrófono, ¿eh? Sería si es que pudieses. ¿Ya? Eh, bueno, ahí me avisáis si te puedo. ¿Ya? Ya, chiquillo. Eh, Vamos a empezar. Primero vamos a hacer un mini resumen de lo de la semana pasada y vamos a meternos a lo de esta semana. Bueno, esta semana es bien cortito, pero vamos a hacer algunos ejercicios que van a ser interesantes. Hola Mati, ¿cómo estáis? Bueno, comentarle al Mati que vamos a hacer el resumen de la semana pasada, porque es importante tenerlo bien fresquito. La semana pasada vimos razones y proporciones y nos vamos a meter a la materia de esta semana. En donde vamos a ver ejercicios, así que si es que alguno de ustedes, bueno, Mati dijo que ya no podía, Diego dijo que iba a intentar, eh, me falta la respuesta de Martín Licea, si es que pudiesen prender sus micrófonos, sería totalmente ideal porque va a interactuar en algunos ejercicios. ¿Eh? Si es que alguno tiene algún problema con el computador, que tiene algún problema de audio, que no pueden conectarse también desde el computador y desde el teléfono y hablan desde el teléfono. Eso es una solución que a veces se ocupa. Entonces, sí, podéis conectarte, Martín, desde el computador y conectarte desde el teléfono. Se pueden tener esas dos conexiones. Entonces habláis desde el teléfono. ¿No? Eh, Ahí tenéis que tener uno de los dos silenciados, sí, o si no se hace un bucle feo. Así que eso, chiquito. ¿No? Comentarles también que estoy grabando, ¿no? Bajo el consentimiento de ustedes de la semana pasada, así que ahí voy a hacer lo posible para subirle el video cuanto antes que ustedes lo tengan disponible. Así que empecemos con este resumen. ¿Ya? Veamos, dice. La semana pasada entonces vimos razones y proporciones. Eh, Expliquemos primero qué es la razón. Una razón es una comparación entre valores nomás. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y que se pueden escribir como una división o como una división. Y que se leían A es a B.
Simplemente eso. Como por ejemplo, la razón entre 16 y 12 se puede leer como 16 es a 12. ¿Eh? Donde el 16, el primer número, en este caso se va a llamar antecedente y el otro se va a llamar consecuente. Pero la verdad es que los números no tienen mucho aquí cierta importancia. ¿Eh? O sea, los nombres en este caso. Más raro que los digan con los nombres. Pero más interesante quizás es un poco ver qué es una proporción. Y una proporción, ya aquí estamos viendo temas prácticos, aquí ya podemos resolver algunos ciertos ejercicios, es cuando yo tengo igualación de razones. Es decir, A es a B y C es a D, o tanta es igual a otra. Eh, ¿Cómo se leen? Se leen totalmente igual, solamente que el signo es igual que tenemos entre medios, nosotros lo vamos a leer como un como. ¿No? Es decir, va a ser A es a B como C es a D. A es a B, C es a D y un como. Entonces, de nuevo, A es a B como C es a D. ¿No? Eso lo vimos la semana pasada. El teorema fundamental de las proporciones me va a decir que esas proporciones realmente son iguales si es que al multiplicar de manera cruzada se cumple la igualdad. ¿No? Básicamente eso. Pero eso en conjunto con las propiedades de las proporciones, lo que me van a decir al fin y al cabo es que las proporciones, tanto como las razones, yo las tengo que ocupar solamente como si fuesen unas fracciones o unas divisiones. O sea, no tengo que ocuparlas de una manera especial. ¿Eh? Ocupándolo de esta manera, o sea, las manejo tal como si fuesen unas fracciones. Puedo amplificarlas, puedo simplificarlas, puedo dar las vueltas, hago totalmente lo mismo. ¿Eh? Lo que sí es importante, porque últimamente han aparecido ejercicios en las que se de esto, nada asegura que este año aparezcan estos mismos ejercicios, pero el último año sí apareció, lo que tenía que ver es con las clasificaciones de proporciones, en donde primero nosotros veíamos una proporción que era discontinua. Las proporciones discontinuas eran aquellas que tenían todos sus términos distintos o desiguales, distintos. Como por ejemplo 21 es a 3 como 49 es a 7. ¿No? El 21, 3, 49 al 7 ninguno son iguales. Y cada uno de estos numeritos se llamaba cuarta proporcional. Y en eso es importante. 49 entonces la cuarta proporcional de los otros 3, 3 la cuarta proporcional de los otros 3 y así. Cuarta proporción. Esa es la primera clasificación de proporciones y la segunda clasificación es la proporción continua, en donde aquí sí se repite un término, como por ejemplo 4 es a 6 como 6 es a 9, el 6 se repite. Entonces, discontinuas cuando no se repite nada y continuas cuando sí se repite. Entonces aquí vamos a tener dos nombres nuevos que van a ser los números que no se repiten, que se van a llamar tercera proporcional, es decir, el 4 es la tercera proporcional de los otros dos, el 9 va a ser la tercera proporcional de los otros dos, y también el número que se repite. El número que se repite se va a llamar media proporcional. Por ende, el 6 va a ser la media proporcional entre 4 y 9. ¿Bien? Pero esa es la idea. Esto es fundamental, sobre todo esta parte. ¿Bien? Pero es fundamental todo, en realidad, entenderlo bien. Y la última parte, más que nada, lo que nosotros teníamos que saber era la importancia de este K, cómo se llamaba y que se llamaba, nosotros le pusimos constante proporcionalidad. Porque es exactamente proporcionalidad lo que vamos a ver hoy. Hasta el momento vimos razones y proporciones, pero nosotros ahora vamos a ver proporcionalidad, que es algo distinto, que es todo esto aplicado. ¿Bien? Así que para eso necesito, chiquillos, que ustedes me digan, ¿hay dudas con esto de la clase pasada? Sí, no, necesito respuesta ojalá de los cuatro. Ya, muchas gracias, chiquillos, Martín, Diego, Mati. Super. Ya, gracias. Martín, ¿estás por ahí? Ya, bien. Entonces, perfecto, chiquillos, vamos a ver proporcionalidad. La video es corto, así que lo vamos a hacer con calma, que la idea es que se entienda, pero vamos a desvelar algunos
algunos errores que yo estoy seguro que más de alguna vez lo cometió, porque yo probablemente muchas veces igual pensé hacer ejercicio de la manera en que yo lo voy a decir, pero muchas veces no se hace. ¿Bien? Eh, entonces veamos proporcionalidad. La primera proporcionalidad se llama directa. ¿Bien? ¿Cuándo va a ser una proporcionalidad directa? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos variables. En este caso, como ejemplo, vamos a tener variable x y variable y. La proporcionalidad directa sucederá cuando aumenta x, también va a aumentar y. O cuando disminuye x, va a disminuir y. Esto va a quedar mucho más claro con los ejemplos. Por lo que me interesa a ustedes que aprendan de la proporcionalidad directa es eso, es cuándo identificar cuándo son directas y cómo se escriben matemáticamente. Matemáticamente se escriben como una división y que esa división es igual a mi constante de proporcionalidad. Y eso ustedes lo tienen que tener súper, súper claro. Es una división. ¿Y por qué es una división? Por lo siguiente. Supongamos una división cualquiera. 10 partido 2. ¿Eh? Donde 10 es x y 2 es 3. Supongamos esto, bueno, esto tiene que ser igual a mi constante de proporción, que en este caso es 5. Aunque 10 partido 2 es 5. Pero la constante de proporción, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es constante. ¿Qué significa que sea constante? Es que no tiene que modificarse durante el tiempo, bien, a lo largo del tiempo. Por ende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aumentase el x? Y ya deja de ser 10 y ahora es 20. ¿Bien? Como la constante tiene que mantenerse en 5, tiene que ser constante, el y tiene que ahora ser 4. ¿Por qué? Porque 20 partido 4 es 5. Entonces, al aumentar x, también provocó un aumento en y. Y esto lo vamos a ver mucho más claro. Y esto es el por qué es una división. Pero nosotros lo vamos a ver mucho más claro en cómo se hace esta división ahora con el ejemplo. Y cómo identificar que por qué uno sube y el otro sube. Por eso, a ver, ¿quién es lo que tiene el Diego? ¿Estás por ahí? ¿Que me pueda ayudar con algo? ¿Sí? ¿No? Ya, sí, pero ¿puede ser con el micrófono? Para, hacer unas preguntitas. Ya. Fijémonos en este ejemplo. Dice, una motocicleta posee un rendimiento de 18 kilómetros por litro. ¿Bien? La pregunta es, ¿cuántos litros de benzina consumirá en 370 kilómetros? Es decir, voy a tener yo dos variables. Voy a tener la variable de kilómetros y la variable de litros. Diego, ahora la pregunta para ti. Bien, así que ahora podría ir desbloquear el micrófono. ¿Qué pasa si es que yo ando más kilómetros? ¿Voy a ocupar más o menos litros de benzina? Ya. ¿Y qué pasa si ando menos kilómetros? ¿Voy a ocupar más o menos litros de benzina? Menos. Fíjate que si aumentan los kilómetros, aumentan los litros. Si disminuyen los kilómetros, disminuyen los litros. ¿Qué me está diciendo esto? Es proporcionalidad directa. Cuando el movimiento es el mismo, es decir, si uno aumenta, el otro aumenta, o si el otro disminuye y el otro disminuye, estoy exactamente en una proporcionalidad directa. ¿Bien? Es exactamente eso. Entonces, esto me refleja, esto es proporcionalidad directa. Ahora, claramente ustedes me podrían decir, profe, que yo sabía que eso era una proporcionalidad directa porque es el ejemplo de la parte de la proporcionalidad directa. Y claro, pero ustedes van a tener ejercicios donde eh, van a tener estos ejercicios y ustedes no van a saber si es directa o es de otros tipos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se hace? Y esto se hace por algo que nosotros conocemos, ¿eh? En sí conocemos varios, que se llama regla 3 simple.
¿Cómo se hace? Con la regla de 3. Entonces, súper fácil. En la proporcionalidad directa ocupamos la regla de 3. Yo digo, ocupo 18,5, en 18,5 kilómetros gasto 1 litro. ¿Eh? Y la pregunta es, ¿cuántos litros de benzina consumiremos en 370 kilómetros? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se hace la regla de 3 simple? Los que están cruzados, los datos que tengo, porque tengo solamente 3 datos, el 18,5, el 1 y el 370, esa es mi interrogante. Los datos que están cruzados los multiplico, es decir, 1 por 370, y voy a dividir por el otro dato que me queda, por el 18,5. Ustedes lo pueden hacer después. Esto es, la respuesta es 20. Es decir, 20 litros son los que voy a necesitar si yo ando 370 kilos. Es una regla 300. Y la verdad es que la mayor cantidad de gente hace este ejercicio con una regla 3 simple y lo hace bien. Esto es un ejercicio que normalmente se responde y se responde bien. En la mayoría de los casos. ¿Ya? Hay gente que a veces no responde porque pues, entra en un colapso mental. Así que, chiquillo, ¿se entiende este ejercicio? ¿Se entiende cuándo eh, cuando pasa esto de esta proporcionalidad directa, identificarla y hacer estos ejercicios? Diego, ¿sabes? Sí, sí, de este mismo ejercicio. Ya, supongamos que yo siempre voy a tener datos bases. ¿Y cuáles van a ser los datos base? En este caso es que yo gasto 18,5 kilómetros. O sea, en 18,5 kilómetros solo que yo rindo por 1 litro en sí. Esos son mis datos base. Y ahora tú podrías preguntarte, Diego, por ejemplo, tú tienes, no, fuiste al servicentro y echaste 30 litros. ¿Ve? La pregunta es, ¿cuántos kilómetros andaré? Nosotros ya deducíamos que era una proporcionalidad directa y eso lo deducías tú cuando te hizo esas preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con la regla 3 simple. La regla 3 simple es multiplicar cruzado, en este caso 18,5 por 30 y dividir por el dato que me quedó solito, por 1. Y eso va a ser igual a mi incógnita, X kilómetros en este caso. ¿Eh? Y 18,5 por 30 partido 1 es 555 kilómetros, porque eso es lo que yo tenía como duda de la X. Entonces, yo con 30 litros puedo andar 555 kilómetros, ¿eh? Que es la multiplicación de 18,5 por 30. ¿Lo entienden mejor, digo? ¿O hay una parte en específico que ya, sube? Se va. Bueno, Mati, no sé si captó lo del ejercicio donde se le fue el internet, pero se va. ¿Se entiende? Ya, ya. Porque sea, tú me vas a ayudar en la siguiente, ¿sí? Así que quizá ahí quede más claro, ¿eh? Martín, ideal que si te puedes conectar del teléfono ahora, eh, puedes, eh, eh, puedes ahí hacerlo, bien, porque métete el link, ¿no? Porque en el siguiente sería ideal que me pudiese ayudar, ¿no? Así que nos queda claro a la de, ¿no? Ya veamos la inversa, ¿no? Eh, Proporcionalidad inversa. Mira, Martín, si tú tenías un teléfono Android, tienes que, ya tenías Gmail y te metías al link y se te abre automáticamente.
Ya con tener la aplicación del Gmail está listo. O si tenéis un teléfono Apple, si tenéis la aplicación del Gmail, se te va a ver el tiro el link. No hay cero drama por eso. Ya te doy el link y listo. Voy a hablar de... ya, veamos la inversa. La inversa, tal como la palabra lo dice, la relación que se hace es esta, de que si uno aumenta, el otro va a disminuir. Y si el otro disminuye, el otro aumenta. Pasa esto. ¿Bien? Como la directa se escribía como una división, la inversa se escribe como una multiplicación. ¿Eh? Entonces, directa es división, inversa es multiplicación. Acuérdense de esto porque nos va a servir el siguiente ejercicio, que es mucho más práctico que otro. Entonces, ¿por qué es una multiplicación? Imaginemos una multiplicación de 5 por 2, que nos da igual 10, ¿cierto? El 5 va a ser nuestra variable x, el 2 va a ser la variable y el 10 va a ser nuestra constante de proporcionalidad. ¿Bien? Entonces, fíjense que, ¿qué pasaría? Bueno, tiene ahí sí. ¿Qué pasaría? Tenéis que mutear a uno de los dos, ¿bien? O si no, después cuando prendáis el micrófono se te va a hacer eco. Eh, Mutear y silenciar uno de los dos. 5 por 2. Imagínense qué pasa si es que aumenta la variable x en de 5 pasa ahora a ser 10. ¿Eh? Como la constante de proporcionalidad tiene que ser constante y se tiene que mantener en 10, el i tiene que disminuir. Y tiene que pasar de ser 2, tiene que pasar a ser 1. Esta es como la demostración, entre comillas, de por qué es una multiplicación. Pero con el ejemplo lo vemos mucho más claro. Por eso ahora se va. Necesito que me ayudes. ¿Eh? Porque veamos el ejemplo. Dice, 36 jóvenes scouts tienen alimento para 15 días. ¿Bien? Entonces tengo dos, dos variables. Tengo los scouts, ¿bien? Y tengo el alimento. ¿Bien? Los días, digo. Los días. Porque esos son los que tienen número. Los scouts tienen número y los días tienen número. Entonces, Seba, ¿estás por ahí? Ya, súper. Una pregunta para ti. Seba, si es que van más scouts, ¿el alimento que tienen le va a alcanzar para más o menos días? Menos días. ¿Y si fuesen menos scouts? Bien. Esto me refleja, cuando yo hago esta comparación, yo demuestro que esta es una proporcionalidad inversa. ¿Se entiende eso? Fíjate que es distinto a lo que pasaba antes, que antes, si aumentaba uno, el otro también aumentaba, si disminuía el otro también disminuía. En este caso pasa exactamente el efecto contrario. ¿Eh? Entonces, aquí viene el problema, chiquillos. Nosotros tendemos a hacer todos nuestros problemas con regla 3 simple. Todos. O sea, yo he visto pruebas de proporcionalidad en donde todos los problemas lo hacemos con regla 3 simple. Y eso es un error tremendo. Muy, pero que muy grande. Porque lo único que se puede hacer con regla 3 simple es la proporcionalidad directa. ¿Eh? El problema es que muchas veces nosotros hacemos la proporcionalidad inversa con la regla 3 simple y nos da un resultado y ese resultado está dentro de la alternativa y uno queda contento, bacán, hice el ejercicio, estaba súper fácil, pero la verdad es que no se reza así. Lo único en donde se ocupa regla 3 simple es la proporcionalidad directa. ¿Eh? Pero no por eso lo de la proporcionalidad inversa o la que vamos a ver después son más complicadas. ¿Ya? Para nada. De hecho, veamos esto. Acuérdense que esto es una multiplicación. Entonces, tengo los scouts y tengo los días. Voy a tener mi ejemplo base. Mi ejemplo base, mis datos bases son que 36 scouts tienen alimento por 15 días. Y tengo que multiplicar ambas variables. Bien, esto va a ser igual a mi constante de proporcionalidad, que puedo o no
calcularlo me da igual. Pero veamos la pregunta. Dice, si faltan 6 scouts, es decir, si antes eran 36, ahora son 30. Y la pregunta es, ¿cuántos días más alcanzará el alimento si se consume diariamente en la misma ración? Es decir, ahora tengo 30. ¿Cuántos van a, ¿Cuántos alimentos van a alcanzar? Y esto también tiene que ser igual a constante proporcionalidad, porque la constante es constante, no cambia nunca. Como ambos son iguales a constante, yo podría decir que las constantes claramente tienen que ser iguales. Por ende, esto es igual a eso. Y eso siempre lo tienen que ser. Y aquí es simplemente despejar, o sea, yo tengo el 36 por el 15, que me da 540, partido 30, que lo está multiplicando, pasa dividiendo, y al final es 18. ¿18 qué? 18 días. ¿Bien? ¿Por qué 18 días? Porque hice la cuestión. Pero fíjense que la respuesta es alcanzará de 3 días más. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿para cuántos días más alcanzará el alimento? Antes me alcanzaba para 15, ahora para 18, me alcanza para 3 días. ¿Ya? Eso es importante, chiquillo. Tenemos que siempre, cada vez que termine un ejercicio, volver a leer la pregunta. Porque les aseguro, dentro de la alternativa va a salir alternativa A, 3 días más. 3 días. Alternativa B, 5 días. Alternativa C, 10 días. Alternativa D, 18 días. Y uno, atarantado, ve el resultado 18 días, la ve al tiro. Pero se olvida que la pregunta es ¿para cuántos días más? Y la correcta era la A, 3 días. ¿Ven? Chiquillo, necesito saber si se entiende esto. Martín, Diego, Seba, Martín. Ya, bien. Diego igual. Ya, perfecto. Entonces, la verdad es que estos ejercicios, sí, son ejercicios prácticos. Se puede dar esto de los jóvenes scouts prácticamente. Lo de los gráficos no lo pesquen mucho, es como un dato extra. Se puede dar esto del consumo de encina, pero la verdad es que son ejercicios que normalmente no aparecen en las pruebas. ¿Ya? Lo que sí aparece en las pruebas es lo siguiente, la proporcionalidad compuesta. ¿Bien? Que Martín no salió premiado y nos va a llevar con esto. ¿Bien? Y no diga que no piensen que es malo, porque si entiendes esto a la perfección, ideal. ¿Bien? Eh, entonces, fíjense que en la proporcionalidad compuesta van a ver los dos tipos de proporcionalidad juntos. ¿Bien? Entonces ahora en vez de tener dos variables, vamos a tener tres variables. Estos ejercicios así son sumamente como conocidos como ese ejercicio del pintor. Si tengo 5 pintores que se demoran en pintar 5 rejas en 3 días, ¿cuántos van a demorar 5 pintores en pintar no sé cuántas rejas? ¿Bien? Ejercicios así que son típicos que aparecen. Si tienen hecho ensayos, aparecen, muchas veces aparecen ejercicios así, y muchas veces más de uno. ¿Bien? Así que si entienden esto, ideal. ¿Ya? Fíjense que la forma que se escribe esto es A por C partido B. ¿Por qué A por C partido B? Que es distinto. Las multiplicaciones, acuérdense, hacen referencia a la inversa y las divisiones hacen referencia a la directa. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que acordarse, sobre todo. Sobre todo. ¿Ya? Inversa multiplicación, directa división. Por eso yo se los destaqué acá, que era sumamente importante que ustedes se acordaran. Entonces, Martín, ¿estás por ahí? Ya, súper. Eh, Fíjate que en nuestro ejemplo dice, 5 pasteleros fabrican en 8 horas 10 tortas de matrimonio. Entonces vamos a tener tres variables. P de pastelero, pasteleros. Vamos a tener H de horas. ¿Sí?
y vamos a tener té de tortas. Ahora necesito tu ayuda, Marta. ¿Ya? Ya. Si yo tengo más pasteleros, me voy a durar más o menos horas. Ya. ¿Qué significa entonces? Pasteleros con horas es directa o inversa. Muy bien. Tiene lo leo ahí. Ya. Si tengo más pasteleros, voy a tener más o menos tortas. Si tengo más pasteleros, voy a tener más o menos tortas. Más. Entonces, proporcionalidad. Muy bien. Súper. Entonces, fíjense lo que hicimos con Martín, chiquillo. Tomamos a los pasteleros y los pasteleros los, eh, los comparamos con las horas y a los mismos pasteleros con las tortas. Entonces, tomo una de las variables, la tomo como fija, como punto de comparación. Y esa la comparo con la otra, con horas y con tortas. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, fíjense que entonces yo puedo poner más o menos una ecuación que sea así. P por H partido T. Y yo les voy a explicar por qué. Esto es igual a mi constante. P es lo que tenemos y va a estar multiplicado por H. ¿Por qué multiplicado por H? Porque la multiplicación me indica proporcionalidad inversa. Y como muy bien dijo Martín, entre yo si tengo más pastelero, voy a ocupar menos horas de fabricación. Y va a estar dividido el té de tortas, porque claramente si tengo más pastelero voy a tener más torta y la división hace referencia, ¿verdad?, a la proporcionalidad directa. Bien, si quedando acuérdense que me la dice. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos pasteleros se necesitan para fabricar 3 tortas de matrimonio en 6 horas? Entonces, esto se hace exactamente igual que el ejercicio anterior. Es simplemente reemplazar. Lo más difícil es como este punto. Fíjense que reemplacemos con nuestros primeros datos. 5 pasteleros se demoran 8 horas en hacer 10 tortas. Y ahora, la pregunta es, ¿cuántos pasteleros se necesitan para fabricar 3 tortas en 6 horas? Lo que tenemos que tener cuidado es poner nuestros datos donde corresponden. Por eso, el crear esta como ecuación, función que tenemos acá, va a ser importante. Entonces, aquí simplemente despejo. Pues tengo el 5 por 8, que es 40. ¿Ven? Dividido 10 me va a dar 4. Este lado me da 4. ¿Bien? Paso ese 3 multiplicando. Me va a quedar 12 por 6. Y paso ese 2 dividiendo. Al final me quedan 2. Ese 6 dividiendo me queda 2. Es decir, para hacer 3 tortas en 6 horas necesito solamente 2 pasteleros. Bien, chiquillos, ¿se entiende? Martín, Mati, Seba, Diego. Perfecto. Bien. Diego, Mati. Mati, ¿entiendes también? Ya, perdimos Mati por un rato. Ya, perfecto, chicos. Muy, pero que muy bien. Estos ejercicios son los que más aparecen con normalidad. ¿Ya? Así que ahora les voy a dejar de compartir pantalla un segundo porque vamos a hacer otro ejercicio que son estos mismos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, la materia de esta semana es esta, ¿bien? Pero yo necesito que estos ejercicios ustedes te los sepan de memoria, o sea, que los sepan hacer. Bueno, aquí está lo mismo que nosotros hicimos. Eh, Así que vamos a hacer más ejercicios, o sea, esto ustedes lo tienen que saber hacer sí o sí. Así que
vamos en serio. Los tengo por aquí, así que voy a escribir. ¿Ya? Así que si tienen bueno, igual se los voy a mandar después el pantallazo, pero igual si están anotando, igual que anoten esto conmigo. Bien, este ejercicio es como un ejercicio básico como de logística. En logística estos ejercicios pasan mucho. Como por ejemplo, si 18 camiones transportan 1200 contenedores. ¿Mm? En 12 días. ¿Mm? La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos días necesitarán 20 camiones para mover 1600 contenedores? Es el, ¿ya? Entonces exactamente la misma lógica. ¿Ya? Así que, Diego, ¿será posible que me ayudes ahora con este ejercicio? ¿Sí? ¿Estás por ahí? Ya. Mientras vamos a definir las variables. Vamos a tener la primera variable que van a ser las variables camiones, que nosotros vamos a poner por camiones. Me pondría una C nomás, pero contenedor igual empieza con C, así que vamos a poner co de contenedores. ¿No? Y D de días. ¿Bien? Entonces, Diego, ¿estás por ahí? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Diego, pregunta para ti. Si yo tengo más camiones, ¿podré transportar más o menos contenedores? Más, perfecto. Entonces, la relación entre camiones y contenedores es directa o inversa. Fíjate que pasa exactamente lo mismo. Muy bien, directa. Súper, súper, súper. Directa. Ya, y ahora, si tengo más camiones, ¿me voy a demorar más o menos días? Menos días. Súper bien. Es decir, la relación entre camiones y días es directa o inversa. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Súper, súper bien. Entonces, eso es, chicos. Pero este paso es fundamental de comparar. O sea, eh, no podrían hacer el ejercicio si no hacen esta comparación. ¿No? Si ustedes hayan otra manera de hacer el ejercicio posterior a esto, bien. Pero este paso es insaltable. Entonces nosotros lo que tenemos que armar en nuestra ecuación, nuevamente, camiones, entonces, que es nuestra variable que nosotros ocupamos para comparar, tiene que estar multiplicado siempre, acuérdense, por la variable que es directa, en este caso días, y dividida por la variable que es, bueno, multiplicado por la variable que es inversa, digo, perdón. Acuérdense que inversa siempre se hace con multiplicación, y dividido por la directa, que en este caso es contenedores. Y eso va a ser igual a nuestra constante de profesor. ¿Bien? Entonces ahora lo que hago es, de nuevo, eh, hacer esto. Entonces, voy a tener, veamos nuestros datos. Dice que con 18 camiones se transportan 1200 contenedores en 12 días. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente hacer este reemplazo teniendo mucho ojo en dónde reemplazo cada cosa. O sea, camiones en lugar de camiones, día en lugar de día, y contenedores.
Y la pregunta es, cuántos días se necesitarán 20 camiones para mover 1600 contenedores? ¿Ya? Entonces hago esto. Hagamos este ejercicio. 18 por 12 es 216 partido 1200 es igual a 20 por ese signo de interrogación, que es mi pregunta, ¿verdad? Entonces, ahora, ese 216 partido 1200 me da 0,18. ¿Bien? Voy a pasar ese 1600, lo voy a pasar multiplicando porque está dividiendo. ¿Bien? Me queda 288 es igual a partido 20, porque ese 20 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y me queda que al final, ¿cuántos días voy a necesitar? 14,4 días. Al final la última parte es simplemente un despeje. Lo importante está en esto y esta primera parte. Aquí. Chiquillos, ¿se entiende este ejemplo? ¿Qué te complicó, Martín? Ya, la primera parte, sobre todo. Ya. Intentemos, bueno, si no lo tienen copiado igual se los voy a mandar ahora al WhatsApp, ¿bien? Porque esto es como adicional a lo de la guía. Y tú, Martín, me vas a ayudar con el siguiente, ¿sí? Así lo tenemos clarito. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, en que ando dudas me van diciendo no. Entonces, eh, hagamos así. Esta voy a abrir otra hoja. ¿Ya? Fíjense, chiquillo, que esto que ustedes tengan aquí el micrófono prendido es beneficioso para los dos, ¿ya? O sea, para ustedes, para mí, para todos. Porque ustedes pueden hacer de sus dudas un poco más fácil, expresarlo un poco más fácil y hacer esta interacción que es mucho mejor. ¿Ya? Entonces veamos este ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio como el que yo les decía a ustedes. Si 9, el ejercicio está con 9 pintores, ¿ya? Pintan, vale la redundancia, ¿verdad? 3 casas en 4 días. ¿Ya? La pregunta es, este es el ejercicio que yo les decía que siempre entra, algo así parecido. ¿Cuántos días demorarán 15 pintores, ¿no?, en pintar 5 casas? ¿No? Esa es la idea. Entonces, chiquillos, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Primera variable, la vamos a poner P de pintores. Segunda variable, C de casas, ¿no? Ahí ustedes pueden ponerle cualquier nombre. O sea, pueden poner M de Martín. ¿No? Bien, mientras sepan lo que significan, ¿no? Y D de Díaz. ¿Bien? Entonces, Martín, ahora sí, pregunta para ti. Si tengo más pintores, ¿voy a pintar más o menos casas? Ya. Entonces, la relación entre pintores y casas es... Muy bien, muy bien. Y si tengo más pintores, ¿voy a demorar más o menos días? Entonces, la relación entre pintores y días es... Bien. Bien, esa es la idea. ¿Sí?
Entonces, fíjate, tú dijiste pintores, si tengo más pintores, voy a poder pintar más casas, y si tengo más pintores, también me demoro menos días. Entonces ahí tengo la relación directa y la relación inversa. Lo que es importante en este caso es hacer nuestra función. Y nuestra función empieza así. Siempre empieza por la variable que yo ocupé para comparar, que es pintores. Y va a estar multiplicado a mi variable inversa, que en este caso es días. ¿Por qué a la variable inversa? Multiplicado a la variable inversa porque nosotros vimos que la variable que es la proporcionalidad inversa se pone con una multiplicación. ¿Bien? Y va a estar dividido por la variable directa, lo que nosotros vimos que la proporcionalidad directa se pone con una división. ¿Bien? Entonces va a estar multiplicado por días, porque esa es inversa, y va a estar dividido por casas, porque esa es directa. Y eso va igual a mi constante. Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente reemplazar 9 pintores. Veamos mis datos. Me dice que 9 pintores pintan 3 casas en 4 días. Fíjense, los 9 pintores los puse en el lugar del P de pintores. Las 4 días en la parte de días y las 3 en la parte de casa. Es importante eso, no ponerlo no por orden. O sea, tienen que ser donde tienen que ser, no en el orden de que me lo van diciendo aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuántos días demorarán 15 pintores en pintar 5 casas? Y mi pregunta es cuántos días. Entonces esa D, no tengo esa D. Entonces como esas dos cosas tienen que ser iguales, ¿bien? Porque ambas son iguales a una constante de proporcionalidad, tengo que despejar ese signo de interrogación. Y este despeje es como un despeje común. Hago el 9 por 4, que es igual a 36, partido 3. ¿Ven? Perdón si escuchan ahí en mi familia retando a mi perro. Eh, y 36 dividido 3 es igual a 12. ¿Ven? Ese 5 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, entonces me va a quedar 60. Y ese 15 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces la respuesta es 3. ¿3 qué? 3 días, porque ese era mi 2. Entonces, ¿cuántos días demorarán 15 pintores en pintar 5 casas? 3 días. ¿Eh? Martín, ¿lo entienden mejor ahora? Ya, perfecto. Seba, Diego, Mati, ¿lo entienden? Ya, sí. De esto nos queda tiempo para hacer uno más y ahí me va a ayudar Seba. ¿Eh? Así que ahí queda mucho más claro cuando uno participa. ¿Eh? Así que les voy a mandar esto igual y vamos a hacer otro. Deje buscarlo por aquí. Mm, Tengo muchas cosas por aquí que así que tengo que buscar. No, pero buscar, tengo puros ejemplos de pintores. Pero voy a buscar uno que no tenga que ver con pintores. Bien, bueno, si no sé si ustedes llevan tiempo sin ver esto, si lo vieron alguna vez y después nunca más lo vieron, eh, es probable que ahora no se le haga extremadamente fácil, ¿no? Pero hay que intentar hacer memoria. ¿No? Eh,
Ya, aquí tengo. Dice, 4 empleados, ¿eh? 4 empleados de Apple, ¿eh? Producen en 10 días 320 iPhones. iPhone, ya. La pregunta es, ¿cuántos iPhone serán producidos por 10 empleados en 16 días? ¿Eh? Ya, entonces, 4 empleados de Apple producen en 10 días 320. Ahí están los chinitos ensamblando cosas, los diputados. Entonces, ¿cuántos iPhones serán producidos por 10 empleados en 16 días? Claramente son más, pero ¿cuántos más? Esa es la pregunta. Entonces vamos a tener 3 variables. La primera va a ser E de empleados. Vamos a tener también D de días. Y vamos a tener una I de años. ¿Ya? Entonces, Seba, ayuda. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Seba? Ya, ahora sí ayuda. Pregunta. Si tengo más empleados, ¿me voy a demorar más o menos días en producción? Entonces, la relación entre empleados y días es... La relación es directa o inversa. Ya, muy bien. Y si tengo más empleados, ¿me voy a producir más o menos iPhones? Si tengo más empleados, voy a consumir más iPhone. Voy a producir más iPhone. Entonces, la relación entre empleados y iPhone es directa. Porque si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Ya? Si uno aumenta y el otro aumenta, es directa. Y si el otro aumenta y el otro disminuye, significa que es inversa. Si pasa lo mismo es directa, si pasa lo contrario es inversa. Entonces tenemos que construir nuestra fórmula. Y nuestra fórmula es tal cual nosotros la conocemos siempre. Empezamos con nuestra variable que nosotros ocupamos para comparar. Y después de eso tenemos que multiplicar por nuestra variable inversa, que va a ser días. ¿Sí? Multiplicamos siempre en donde hay proporcionalidad inversa. Y vamos a dividir por la variable que haya proporcionalidad directa. ¿Bien? Y eso va a ser igual a nuestra constante porcentaje. Este paso es fundamental. Y ahora, lo que nosotros vamos haciendo es reemplazar. Entonces, según nuestros datos nos dice que 4 empleados producen en 10 días, ¿eh? 320. Y la pregunta es, ¿cuántos iPhones serán producidos por 10 empleados en 16 días? Y la pregunta es cuántos iPhones. Entonces mi incógnita está ahí abajo. ¿Eh? Por ende tengo que despejar esta incógnita. ¿Ya? Lo que no se ve tan simple porque está en el denominador. Pero hago todo esto. Fíjense aquí que me va a quedar 40 partido 320. Arriba me va a quedar 160 partido sin interrogación. Esto es algo que ustedes lo tienen que hacer, chiquillos. Cada vez que tengan
la incógnita abajo, yo voy a elevar todo por -1. ¿Qué significa elevar todo por -1? Es que se me da vuelta todo. Esto me va a quedar 320 partido 40. Y esto me va a quedar sin interrogación partido 160. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí. Bien. Entonces aquí me queda 320 dividido 40, que es igual a 8. Que es igual a este sin interrogación partido 160. Ese 160 que está dividiendo lo voy a pasar por otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar 1280. 1280 que iPhones son lo que van a producir 10 empleados en 16 días. Se va. Ahora te queda un poco más claro. Ya, bien. De todas formas, ustedes tienen el video que lo pueden ir revisando. ¿Ya? Acuérdense que el hecho de que esté el video es un incentivo a ustedes para que puedan repasarlo. Bien, lo ideal es que siempre estén aquí en las clases. Bien. Esos chiquillos. ¿Claro esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Bien? Ya, perfecto. Martín, ¿estás por ahí? No, se nos fue el Martín ya. Ahí está. Ya está. Entonces les mando este ejercicio también por WhatsApp para que ustedes lo puedan tener ahí disponible. Y lo estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Eh? Algo que hay que ver, chiquillos. Fíjense que lo de esta, como esta sección de esta unidad, podríamos decir, que esta unidad es de porcentaje en realidad. Nosotros empezamos la semana pasada con razones y proporciones. Esta semana vimos proporcionalidad. La otra semana vamos a ver porcentajes. Y ya la semana del 16 nosotros vamos a revisar ejercicios. Así que yo esta semana, sin falta, les voy a estar subiendo los ejercicios y estas cositas que nosotros hemos visto, esta guía. ¿Ya? Que me falta algo chiquitito en la próxima semana, así que les voy a subir todos juntos y la de ejercicio. Así que apenas se la suba, ustedes ya lo tienen disponible, van a tener tiempo para realizarlos. ¿Ya? Eh, para revisarlo y para que el día de la semana del 16 nosotros lleguemos con toda la ruta. Así que eso, chiquillos. Nos vemos la otra semana. Que estén súper, súper bien. Y eso. Chao, Diego. Chao, chao, Mati. Chao, Martín. Que estés bien.